de nuestra vida mediante la situación individual por la que estamos pasando, y que Él sea el que nos muestre los caminos, nos rodee de las circunstancias y personas que necesitamos para poder cumplir esa misión de vida y de felicidad y de paz a la que estamos llamados. Amén. Amén. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Mi nombre es Camilo Hernández, soy fonoaudiólogo. Mi compañera es Karen Pérez, somos fonoaudiólogos de la Universidad del Rosario. Actualmente trabajamos aquí en la Clínica Nueva en el área de rehabilitación. Esta vez queremos compartir con ustedes un taller muy práctico, lo denominamos Consejos Prácticos para la Deglución y el Habla. ¿Listo? Durante la presentación vamos a ver unos videos para que ustedes entiendan de una manera gráfica en qué consiste ese proceso tan importante que es la deglución. Vamos a mirar primero qué es la fonoaudiología, la deglución normal, la alteración en esa deglución que la denominamos disfagia, que muchos de ustedes han conocido o han escuchado acerca de esa palabra, qué consistencias podemos manejar para trabajar la disfagia, la diferencia entre el habla y el lenguaje, alteración del habla, que es la disartria, y por último vamos a trabajar el taller práctico, que son esos tips, esos consejos prácticos para el manejo de la deglución y el habla. Entonces empecemos. ¿Ustedes saben qué es la fonoaudiología? ¿Alguno de ustedes ha tenido terapia de lenguaje? ¿Sí? ¿No han salido para la casa con terapia de lenguaje? ¿Qué es la fonoaudiología? Fono-sonido. ¿Señor? Fono-sonido. Fono-sonido, muy bien. ¿Qué más? Disculpe una pregunta antes de eso. ¿La fonoaudiología es igual que la terapeuta de lenguaje? Sí, perfecto. Es lo mismo. Tiene un nombre. Bueno, la fonoaudiología es simplemente el estudio de la comunicación humana y sus desórdenes. ¿Qué es lo que nosotros como fonoaudiólogos buscamos? Buscamos garantizar una comunicación efectiva y un proceso de alimentación seguro, ¿sí? Las áreas en que trabajamos nosotros, ¿qué son? La deglución, el lenguaje, el habla, la voz, el aprendizaje, pero lo que más nos importa ahorita a nosotros y más en esta charla es la deglución, el lenguaje y el habla, ¿listo? Entonces empecemos. ¿Qué es la deglución? Es simplemente una secuencia desde que está el alimento en la boca hasta que hace todo ese tránsito por la faringe y pasa por el esófago y llega al estómago. Simplemente la deglución, cuando ustedes se refieren a deglución, es simplemente el acto de tragar, ¿sí? El sinónimo de deglución es tragar. La deglución tiene unas fases, ¿sí? Nosotros vemos aquí las fases, son 5 fases que comprenden la deglución. La fase preparatoria, como podemos ver en esa imagen, es la formación, la trituración del bolo alimenticio, ¿sí? ¿Qué necesitamos para esta fase? Necesitamos dientes, necesitamos los movimientos linguales para formar el bolo alimenticio, ¿sí? Todo lo que cabe en la boquita, todos los alimentos que llegan a la boca tenemos que triturarlos y tenemos que formar ese bolo. Para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos los labios para que no se nos escape la comida por la boca, la lengua tiene que tener buena fuerza para mover el bolo alimenticio donde queramos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un dolor de muela al lado derecho, nosotros nos mandamos la comida, es para el lado izquierdo, ¿verdad? Nos mandamos la comida para el lado izquierdo para que no nos duela al lado derecho. Es una fase voluntaria, ¿sí? Porque nosotros mismos solo somos los que manejamos la comida. Existe otra que es la fase oral, que esta fase también es voluntaria, pero tiene que durar solo un segundito, ¿sí? Todos hagamos el ejercicio de pasar saliva. Si nosotros pasamos la saliva, tiene que durar solo un segundo esa fase. Si dura más, nosotros ya tenemos que estar pensando en que algo está fallando ahí, porque no es normal que dure más de un segundo esa fase, el paso de la saliva o el paso del alimento. La otra fase es la fase faríngea, que es una fase involuntaria, ya cuando el alimento está en la faringe y hay, por ejemplo, signos, por ejemplo, cuando hay personas que tosen, que carraspean con la comida, eso no es absolutamente normal. Nosotros hemos tenido pacientes que dicen, mi papá toda la vida ha tosido con la comida, mi mamá toda la vida ha tosido con la comida, existe algo que está fallando, eso no es normal. Cuando nosotros comemos no tiene que existir absolutamente nada de tos, de carraspeo, de voz húmeda, absolutamente nada. Y hay otra fase que es la fase esofágica, que simplemente ven la bolita verde, está haciendo el acto de la comida, simplemente los movimientos que hacen el esófago para llegar al estómago.
Vamos a verlo de una manera más gráfica, lo que les estoy comentando. Entonces aquí estamos en una fase preparatoria, mordemos el alimento, la fase oral que tiene que durar 1 segundo, la fase faríngea y por último la fase esofágica. ¿Listo? Ese es el tránsito que hace la comida en nuestro organismo. Esta es una cinedeglución. Bien, acá podemos ver que solo dura 1 segundito. Mira, dice, el reflejo de la deglución debe tomar menos de 1 segundo, dice la literatura. Pero 1 segundo está dentro de parámetros normales. Si quieres, vuelvo con esto. Entonces, otra vez, está fase preparatoria, que es la de triturar el alimento, fase oral, que 1 segundo de mandar el alimento hacia la faringe, fase faríngea, cuando pasa ahí por la epiglotis, y la fase esofágica. ¿Listo? Esas son las fases que comprenden la deglución. Una deglución normal, donde no hay tos, donde no hay carraspera, donde no hay nada de signos de alarma, ni riesgos de aspiración, absolutamente nada. Bien, cuando hay algo alterado en esas fases, lo llamamos disfagia. Entonces, si la deglución es tragar, la disfagia es la dificultad para tragar. Eso es simplemente la disfagia. Se define como toda molestia o dificultad para hacer pasar los alimentos de la boca hacia el esófago. ¿Listo? ¿Qué causas hay? Hay causas anatómicas y hay causas fisiológicas. Las más comunes son las enfermedades. Están la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, los trastornos neurológicos, los traumas craneoencefálicos. Todo eso nos puede ocurrir disfagia, incluso cuando después de una intervención quirúrgica donde interviene la cabecita, los pacientes salen con dificultades para hablar y para comer. Ustedes mismos se han dado cuenta de eso. La ASHA, la Asociación Americana para el Habla y el Lenguaje, tiene una escala de severidad de la disfagia. La componen leve, moderada y severa. Entonces vamos a ver esas fases. La disfagia leve. Hay una alteración en la fase oral. Quiere decir que aquí, cuando estamos formando el bolo, hay pacientes que no tienen todos sus piezas dentarias, Hay una lentitud en el paso del bolo. ¿Por qué? Porque la lengua es muy débil, no alcanzan a sacarla o moverla correctamente. Entonces hay una lentitud en ese bolo, en ese proceso. No hay alteración en el comportamiento vocal. La voz y el habla están más que todo bien. La siguiente es la disfagia moderada. Hay una alteración moderada en la fase oral, quiere decir que los movimientos linguales ya están mucho más comprometidos. Bueno, hay riesgo de aspiración y hay riesgo de causar una neumonía. Cuando el alimento no pasa hacia el esófago, sino pasa hacia el camino viejo, hacia la tráquea, ¿sí? Hay un riesgo de aspiración importante. El desencadenamiento tardío del reflejo englutorio. Cuando nosotros pasamos saliva o cuando comemos, la laringe tiene que ascender y descender, tiene que subir y bajar. Hay algunos pacientes que solo cuando comen asciende la laringe, pero no desciende. Entonces no hay una buena protección de la vía aérea. Bueno, entonces se puede ir, no pasa hacia el esófago la comida, sino puede pasar hacia la tráquea. Vamos a ver en un video. La otra es la disfagia severa, que acá ya está mucho más comprometido la deglución y puede haber riesgos de broncoaspiración. Acá podemos ver que el alimento se va hacia el esófago, pero también partículas pequeñas se van hacia la tráquea, hacia los pulmones. Esto es un riesgo muy importante de broncoaspiración. Recuerden que la broncoaspiración puede causar la muerte, además de infecciones como la neumonía. Bueno, en este caso la disfagia severa, si no se interviene a tiempo, el único método que hay son la sonda nasogástrica o la gastrostomía. ¿Listo? Vamos a verlo entonces en un video, lo que les acabo de decir. Acá estamos presentando disfagia con líquidos, ¿sí? Los líquidos, también con los líquidos tenemos que tener mucho cuidado con eso. Cuando nosotros tomamos algo líquido y presentamos estos signos de tos, quiere decir que hay aspiraciones, bueno, que los alimentos están yendo hacia la tráquea. Mira, la fase oral dura 1 segundo, pero aquí en la fase faríngea ocurre algo, no hay un buen cierre de la epiglotis, ¿ven? Y el alimento se va hacia la tráquea, hacia los pulmones, pero también se va para el esófago. Se tiene que ir para el lado de allá, para el esófago, pero ven, también se está yendo para la tráquea, hacia los pulmones. Lo que suba es la epiglotis. Sí, ese cartílago que está ahí en la epiglotis.
Este es una sinedeglución, es un video. Acá estamos mostrando lo que se ve ahí, es el líquido en el esófago. Pero vamos a ver, ahí ya los pacientes tosen, porque el líquido se queda ahí, bueno. Una preguntita ahí, por favor. Puedo poner. Cuando se va un pedacito del bolo alimenticio de la tráquea, ¿hasta dónde puede llegar ese? Es importante. Permite. El mecanismo de defensa que tiene el ser humano es la tos, ¿sí? Cuando nosotros tosemos, cuando nosotros tomamos algo, cuando nosotros tosemos quiere decir que algo se nos está yendo para la vía aérea, para los pulmones. Bueno, cuando nosotros tosemos y tenemos una tos efectiva, tosemos fuerte y logramos expulsar la mayoría de esas partículas. Bueno, pero hay pacientes que tienen la tos muy débil, ¿sí? Tosen demasiado débil. Si se va el alimento hacia la tráquea, ahí se queda, y se puede, hacia los pulmones se queda y puede causar las infecciones, puede causar las neumonías y todos los problemas respiratorios que tienen esas consecuencias. Aquí dice, la comida y la saliva contienen muchas bacterias también. Bueno, incluso hay pacientes que se atoran con la misma saliva, ¿sí? Cuando no hay una buena limpieza de la cavidad oral, la boca de los seres humanos tienen muchas más bacterias incluso que la de los animales. Por eso es tan peligroso más una mordida de un ser humano que la de un animal. Bueno, entonces si nosotros mantenemos una buena limpieza en la cavidad oral, hay mucho menos riesgo de producir una infección o una neumonía. Bueno, acá estamos viendo también el paso del alimento. Estas son unas imágenes de sinedegluciones y que hay neumonías producidas por la aspiración. Bueno, uno de los consejos es el manejo de las consistencias. ¿Por qué? Hay dificultad para pasar sólidos, ¿cierto? Y hay dificultad también para pasar los líquidos. Entonces vamos a ver este video, es muy claro para que ustedes entiendan por qué nosotros o por qué los pacientes cuando salen de una cirugía se maneja esa dietética que dicen que es para enfermos, pero no es para enfermos, sino que es una dieta especial para que no vayan a presentar lo que acabamos de ver, para que no vayan a presentar aspiraciones. Bueno. Enjoy food safely. Japan has world-class technology developing a diet suitable for those with dysphagia. Esas son las consistencias más efectivas cuando hay un problema de disfagia. Y lo vamos a ver porque esto está simulando como si fuera la boquita. Acá está haciendo la preparación del bolo alimenticio. Bueno, la fase preparatoria. Un segundito que tiene que durar la otra fase, la fase oral. Ven cómo resbala porque son viscosidades. Si fuera líquidos o fuera unas consistencias sólidas, se quedarían arriba y luego ya cuando pasamos, la epiglotis vuelve a su posición normal, el cartílago, y los alimentos se guían hacia la tráquea. Por eso es tan importante el manejo de estas consistencias. Bueno. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta en cuanto a la disfagia, la deglución? Recuerden, ¿sí? Camilo, cuando uno dice se me fue por el camino viejo, ¿qué es lo que pasa? Pon el video. Que no alcancé como a... Ya les muestran el video nuevamente. Entonces, a esa pregunta, cuando uno dice se me fue la comida hacia el camino viejo, bueno, cuando dicen el camino viejo, quiere decir que se está yendo hacia la tráquea, hacia los pulmones. Por eso les decía, cuando tosemos es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo humano para poder expulsar todas esas partículas que se van hacia la tráquea. Acá lo podemos ver, estamos comiendo normal, pero acá decimos se me fue para el camino viejo. ¿Por qué? Porque hubo partículas que se fueron para la tráquea, bueno, para los pulmones, y ahí es cuando presentamos ese reflejo de la tos, para poder expulsar eso que se nos está yendo hacia los pulmones. Bueno, eso no es completamente normal, ya les dije, cuando nosotros estamos comiendo no tenemos que presentar absolutamente nada de tos, ni de carraspero, ni de voz húmeda. ¿Listo? Pero eso no es porque uno que no ha masticado bien o como
por fallas en las fases que le dije, en la fase preparatoria, en la fase oral, en la fase faríngea. ¿Listo? Pues las causas, como les dije, pueden ser causas patológicas, de patología de base, como el Parkinson, el Alzheimer, o después de intervenciones quirúrgicas, de trastornos neurológicos. Es que ocurre la disfagia, ¿sí? Pasa con... También en la enfermedad de Gott. Pero es... No, como en realidad... Pero es... Problema que tengo. Exactamente. Leonardo tiene distonía, ¿no? Y Leonardo es también con cirugía de neuroestimulación. El tema es, Leonardo, después de la cirugía presenta eso con más frecuencia o antes? No, antes era casi me hago casi me hago a todo eso me hago un batacón. Y de ahí para acá, o sea mucho que me queda el batacón y yo no me llevamos bien. Exactamente, vean lo importante. La broncoaspiración, aparte de la neumonía y de infecciones en el aparato respiratorio, ¿qué nos puede ocasionar? Nos puede ocasionar la muerte. ¿Sí? No hay de otra. Por eso es tan importante seguir las recomendaciones. Cuando de verdad tienen dificultades para los líquidos o para los sólidos, no hay que manejar esas consistencias. Simplemente se cambia la dieta, se inicia un proceso de intervención con un terapeuta y el terapeuta ya va a definir en qué momento vamos a cambiar la consistencia, porque no es que se van a quedar toda la vida comiendo licuados o toda la vida haciendo sopitas, no. Si se inicia un proceso de intervención y un tratamiento, se puede avanzar, pero si no, si inician en una disfagia leve y no acuden a un terapeuta, no acuden a terapias, se puede convertir en una disfagia severa, ¿sí? Ya se pueden atorar hasta incluso con las mismas compotas se pueden atorar, y que la única solución sería la gastrostomía, ¿sí? Una intervención. Cuando hay, ¿cómo se dice la palabra? Cuando no están las prótesis bien, ¿también puede causar eso? No. Para el manejo de eso, por ejemplo, la mayoría de adultos mayores utiliza prótesis dental, ¿sí? Pero como nosotros estamos manejando dietas, licuados espesos, ¿sí? Lo mejor es comer sin la prótesis. ¿Para qué? Para que con la misma lengua, ¿sí? Como tienen la lengua también débil, los movimientos linguales son débiles, con la misma lengua van a hacer el barrido, se van a limpiar bien la boca y van a fortalecer esa fase preparatoria, pero no es necesidad. Por eso te digo, todos los pacientes actúan de una manera distinta. Primero hay que hacer la valoración, cómo está comiendo mejor. Si come mejor con su prótesis, necesita que le quitemos la prótesis para comer o se puede con la prótesis. ¿Listo? ¿Otra pregunta tenían? Sí. Mira, hay una figura que usamos cuando uno tiene un atoramiento que se ha ido por el camino fijo, es rápido. Entonces, no es todo lo que se emite propiamente. Es tratando como de extraer el poco de aire que le quede en los pulmones para que a través de esa figura pueda expulsar lo poquito que le quedó. Exactamente. Lo que está diciendo es el carraspeo. Bueno, sí. ¿Cuáles son los síntomas entonces? Para que ustedes vean que es una disfagia. Entonces, signos de alarma.